Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que, como todos los días, ustedes, igual que nosotros, hayan tenido un muy buen día, lleno de la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, y que este día Dios haya dado ánimo, fortaleza de su gracia y de su paz, de su amor sobre nuestras vidas. Vamos a iniciar esta noche y vamos a pedirle a Paul que nos introduzca con una oración para este devocional familiar. Señor, te damos las gracias porque nos permites estar nuevamente en comunión a través de las redes y que podamos escuchar tu palabra y sobre todo poder practicarla, Padre, que es lo más importante, atesorarla y practicarla, Padre, y que hoy cada persona que vea esta transmisión pueda recibir tu bendición a través de ella, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Esta noche quiero continuar tanto hablando sobre el tema de ayer, enfocado desde el punto de la fe. Entonces yo quiero pedirle que busque Juan 14:1, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Me estoy viendo porque tengo un fotoperiodista aquí conmigo, Luca me está tomando foto, entonces me dio gozo ver lo que me estaba fotografiando cuando yo estaba a usted diciéndole el versículo que íbamos a leer esta noche. Si ya lo tiene, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, así decía el Señor Jesucristo. Entonces, como le decía, el día de ayer hablamos acerca de la oración y que deberíamos de hacerlo de manera persistente, o sea, no desfallecer en nuestra oración, hacerlo hasta que nuestra situación se haya resuelto. Y hablábamos de que muchas veces nos frustramos, nos desanimamos y dejamos de orar. Y pensamos que aburrimos a Dios y muchas cosas, las cuales no son ciertas. A Dios le agrada que nosotros, como hijos, le pidamos persistentemente, constantemente, de acuerdo a las necesidades que tenemos. Él ya las conoce, pero a Él le gusta que nosotros le digamos a Él lo que necesitamos. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre la oración, la cual debe de ir acompañada de fe. O dicho de otra manera, vamos a hablar de la fe que tiene que acompañar a nuestra oración. Muchas veces nos es fácil a todos nosotros creer que Dios obra en la vida de otras personas, ¿cierto? Oímos testimonios y nos admiramos de ver que Dios sanó del cáncer al fulano, a la fulanita, que Dios hizo un milagro financiero en la vida de una familia y que Dios resolvió el problema, que le pagó la deuda que tenía de la casa y todo eso, y lo creemos, ¿verdad? Y decimos amén y nos sentimos bien, nos sentimos alegres en ese momento. Pero cuando la situación nos está apremiando a nosotros, muchas veces nos es difícil creer. Y entonces vienen pensamientos de duda, sentimientos de frustración, de que no se va a poder, que quizás Dios no quiere. Y empezamos a pensar un montón de cosas y a sentir otras tantas que realmente lo que hacen es ponernos negativos en cuanto a nuestra fe, a nuestra creencia, a nuestra confianza. Y eso viene a ser una barrera para que las cosas puedan ser hechas por Dios. No es que Él no tenga el poder de hacerlas, Él podría hacerlo aún si nosotros no creyésemos. Él tiene el poder de hacerlo, pero Él quiere que nosotros creamos que Él puede hacerlo, ¿verdad? Y que depositemos nuestra confianza en Él. Y entonces Él va a obrar. Entonces, aquí es cuando nosotros debemos de creer en Dios y en Jesucristo, tal cual dice Juan 14:1. Dice,
creed en Dios y creed en mí. Ahora, la condición previa es que el corazón no se turbe, o sea, que el corazón no se ponga así contrario, que no se ponga sin confianza, sin creer, que empiece a pensar cosas negativas. El corazón debe de estar firme, creyendo. Entonces eso es lo que nos está pidiendo Jesucristo. Dice que la respuesta casi siempre no viene inmediatamente. O sea, a veces sí, a veces la respuesta es pronta, pero en la mayoría de las veces Dios se toma su tiempo. Y como hemos podido experimentar en muchas ocasiones, Dios actúa en el último momento. ¿Por qué Dios hará de esa manera? ¿Por qué actuará de esa manera Dios? Simple y sencillamente porque hay un propósito en todo esto. Amén. A Dios nada le costaría que hoy le pidamos que esta situación de este virus, de esta enfermedad, termine, y Él la terminaría. Así, con solo decir una palabra en su boca, Él finalizaría toda esta pandemia en el mundo. Pero ¿por qué no la termina? Porque hay un propósito. Dios está probando nuestra fe y nuestra paciencia. Son dos cosas las que prueba Dios en la oración. Prueba la fe que nosotros tenemos al orar y la paciencia al esperar la respuesta que viene de Él. Entonces, Dios tiene un propósito en la oración de fe, que nosotros nos volvamos hombres y mujeres de fe y que seamos hombres y mujeres pacientes. El Salmo 41 dice, que era un salmo de David, dice: al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oiga, entonces, dice David que él esperó pacientemente. Entonces, él hablaba con Dios, oraba, creía que Dios iba a resolver la situación que tenía David, pero a David le tocó que esperar con paciencia a que viniera la respuesta de lo alto. Y entonces el versículo 4 dice: cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Entonces fíjense que el creer en Dios, el esperar en Dios, el tener fe, implica tener confianza. Porque la confianza es eso. La confianza es creer, es esperar que va a suceder aquello, que aquello ya está hecho, que solo falta verlo, experimentarlo. Entonces David lo creía, y entonces Dios le enseñó que si él confiaba en el Dios Todopoderoso, él iba a ser 3 veces dichoso. O sea, un hombre feliz. Entonces, cuando nosotros oramos con fe, persistentemente y pacientemente esperamos su respuesta, nos volvemos dichosos, nos volvemos alegres, felices. ¿Por qué? Porque vemos la respuesta de Dios. Nuestra situación, Dios la resuelve en su tiempo, en su momento. Y eso nos ha hecho crecer a nosotros individualmente y colectivamente. Cuando confiamos en nuestro Dios, sucede algo bien especial y tremendo en nuestras vidas. Nosotros estamos poniendo nuestras vidas en las manos de Dios. Cada vez que nosotros ejercemos fe, cada vez que nosotros confiamos en Dios, estamos poniendo nuestras vidas en las manos de Dios. O sea, le estamos diciendo: Señor, en ti confío y haz como tú quieras. Nos refugiamos en Él, dicho en otras palabras. Buscamos refugio. ¿Qué es un refugio? Donde nos acobijamos, donde nos cubrimos, donde nos resguardamos. Ese es un refugio. Puede ser una cueva, una casa, un árbol, lo que sea. Pero es algo que nos produce una seguridad. Exacto, esa es la palabra. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios,
nos estamos refugiando en Él. Estamos creyendo que bajo su cobertura todo va a salir bien. Y eso es lo que tenemos que aprender, que eso es lo que tenemos que desarrollar en nuestra vida, en la fe que Él nos ha dado. Estamos creyendo que Él va a obrar con todo su poder sobre nuestras vidas. Y entonces no va a haber situación ni circunstancia, como decía Pablo, que nos podrá separar del amor de Cristo. Y entonces él ponía circunstancias, situaciones. Decía, espada, persecución, son situaciones. Desnudez, hambre. Entonces decía él, nada me podrá separar del amor de Cristo. Decía. ¿Por qué? Porque él había creído, había confiado en el Señor plenamente. Entonces, no había nada que lo pudiera alejar de ese amor, de esa confianza. Dice el Salmo 118, versículo 8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Oiga. Entonces, el mejor refugio que podemos tener es Dios. Es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Si estás preocupado por alguna situación en este tiempo, en esta noche, escóndete bajo sus alas. Refúgiate en el Señor esta noche. Y toda tu situación va a cambiar. El Salmo 91, 1 y 2 dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Entonces, todo el que hace de Dios su refugio y su fortaleza es porque está confiando en Él. Yo no puedo ir a un lugar de refugio si no tengo confianza. Si allá adentro voy a estar pensando, y aquí me van a encontrar, y aquí me van a destruir, y aquí me va a pasar esto, y aquí no. Entonces dejó de ser un refugio. Pero cuando yo confío plenamente que aquello me va a resguardar, me va a proteger, me va a salvar, entonces ese se vuelve el refugio. Pues Dios es así. Cuando yo confío en Él y Él se vuelve mi refugio, yo me meto bajo sus alas, bajo su sombra, como dice aquí el versículo 1. Entonces yo estoy diciendo que debajo de Él no me va a acontecer nada. Y por eso es que el Salmo 91 sigue hablando de la saeta, del lazo, del cazador, de todo ello. Y nada de eso puede obrar en contra de el que se refugia, el que busca la fortaleza. Las fortalezas en la antigüedad servían como murallas impenetrables para que el enemigo no pudiera hacerle daño a los que estaban dentro de esa fortaleza. Pues igual es Dios. Si estamos refugiados y si Él es la muralla, esa fortaleza que el enemigo no puede atravesar, no nos va a suceder nada malo. No digo que no hayan ciertas situaciones como tentación y cosas así, porque hasta el mismo Señor fue tentado. Pero Dios sabrá guardar nuestras vidas. Sabrá salvaguardar nuestras vidas, porque así es Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Muchas veces cuando la situación nos apremia, entonces empezamos a pensar y buscar quién nos pueda ayudar en esa situación. Y entonces desviamos la mirada de Dios y ponemos nuestra mirada en determinada persona. Y como digo yo, en la tía o el tío rico pato, el que tiene todo el dinero, y entonces a usted ya se le va a vencer el pago de la casa, y entonces se va donde el tío o la tía rico pato y le dice que le preste el dinero para poder pagar esto y lo otro, y no esperó que Dios solventara su situación. Y entonces creemos que le estamos ayudando a Dios porque estamos intentando resolver, superar la situación, y muchas veces lo que hacemos es abrir más grande el hoyo o más profundo el pozo,
Y ese es un grave error, porque en Jeremías 17:5 dice lo siguiente: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía. Oiga, entonces confiar en otro hombre es una maldición. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice Dios. Entonces, si confiamos en otra persona, si ponemos nuestra confianza en otra persona, entonces estamos atrayendo maldición. Por ejemplo, los matrimonios. ¿En quién debe confiar la esposa? ¿En el esposo o en Dios? Debe confiar en que Dios tiene bajo sus manos, en sus manos, a su esposo. Y lo mismo el esposo para la esposa. Entonces nuestra confianza debe estar en Dios. Una cosa es el amor y el otro es la confianza. Dice la palabra que yo debo de amar a mi esposa, y la palabra dice que ella debe de honrarme a mí, que es una muestra de amor. Pero la confianza debe estar puesta en Dios. Entonces nosotros confiamos en que Dios tiene nuestro matrimonio, tiene nuestro hogar en sus manos, y que es Él el que va a resolver las diferentes situaciones. Y dice, sigue diciendo Jeremías 17:5, y hace de la carne su fortaleza. Oiga, cuando confiamos en otro hombre, hacemos de la carne nuestra fortaleza. Y habíamos leído allá en el Salmo 91:2 que yo debo de hacer refugio y fortaleza a mi Dios de mi vida. Y dice, y del Señor se aparta su corazón. Entonces, cuando empezamos a confiar en el hombre, en nuestro corazón se va apartando, porque dice en la palabra que yo no puedo servir a dos señores, porque voy a servir bien al uno y voy a menospreciar o despreciar al otro. ¿Ah? Entonces tenemos que tomar una decisión de fe. Si vamos a confiar siempre en nuestro Dios, o vamos a seguir confiando en los hombres. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, estamos creyendo plena y ciegamente en Él. ¿Por qué? Porque rendimos nuestra voluntad a Dios. El Padre nuestro dice, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y entonces estamos aceptando la voluntad de Él. Cuando yo creo plena y ciegamente en Él, eso es confiar en Él. Eso es como, ¿se ha fijado los ciegos? Que va una persona delante de ellos y ellos van, ponen su mano en el hombro, y ellos confían en esa persona que va delante de ellos, que son sus ojos, que los va a llevar por el buen camino. O en el perrito que usan muchos otros, ¿verdad? Que son guías de ciegos. Pues eso es lo que tenemos que aprender a hacer con Dios nosotros. Allí estamos activando nuestra fe, y esa fe es aquella fe que mueve montañas, la que es del tamaño del grano de la mostaza, pero que produce grandes frutos, y esa fe con la que le agradamos a Dios. Yo quiero terminar leyéndote estos últimos versículos, 3. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oiga, si le pedimos, si confiamos en Él y pedimos cualquier cosa que sea conforme a su voluntad, entonces Él nos escucha. Y si nos escucha, entonces Él va a tomar acción sobre la petición que estamos haciendo. Él no se va a quedar sin hacer nada. Él va a accionar en su momento, en su tiempo. Y dice Mateo 17:20, hablando Jesús, y Él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ok, entonces cuando nuestra fe va acorde a la voluntad de Dios,
nuestra petición con fe va acorde a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, entonces eso va a ser hecho. Nada, dice, va a ser imposible para nosotros. Todo lo que pidamos, todo lo que digamos se va a realizar. Porque aquí está diciendo que con una fe que sea del tamaño del grano de mostaza, le podemos decir al monte, pásate de aquí para allá, y él se pasará. Imagínense lo que Dios dice, lo grandioso que es esto. Y Hebreos 11:6 dice lo siguiente, es algo que muchas veces nosotros repetimos, principalmente los pastores, cuando queremos que la gente accione en fe. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Oiga, entonces, 1, si no tengo fe no puedo agradar a Dios. Quiere decir que si tengo fe, estoy agradando a Dios. Segundo, si yo me acerco a Dios, debo creer que Él existe. Oiga, porque yo no me voy a acercar a una persona que yo sé que no está o que no existe. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, me estoy acercando a Él porque yo creo que Él está ahí, que Él existe. Y tercero, debo de creer que Él, porque yo lo estoy buscando, Él me va a remunerar, Él me va a dar lo que le estoy pidiendo, si es conforme a su voluntad. Eso es básico en la fe. Entonces, si a partir de hoy nosotros tenemos una fe que hace efectiva nuestra oración, sepamos que en determinado momento, de acuerdo a la voluntad de Dios, va a ser hecho lo que le estamos pidiendo a Él. Esta noche queremos orar con fe. Le vamos a pedir a Dios que sane a los enfermos conforme a su voluntad, que dé provisión a los necesitados, que guarde a los que estamos en nuestras casas manteniendo esta cuarentena, y a los que por una u otra razón tienen que salir, que Dios los guarde y los libre de todo mal. Y vamos a orar también porque hoy María Elena está de manteles largos, como dicen, está cumpliendo años. ¿Verdad, María Elena? Si nos escuchas. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Porque tú, mi Dios, a través de tu palabra nos animas, nos alientas, nos exhortas, nos instruyes, nos disciplinas, Señor. Y esta noche, Señor, queremos pedirte con la fe que solo tú sabes dar, Señor, y que nos has dado a nosotros. Queremos pedirte, Dios, que sanes a aquellos que están enfermos, Señor. No importa la enfermedad que hoy tengas. Te pedimos por los que están en sus camas, pasando una enfermedad, Señor, en sus casas, en los hospitales o donde estén, Señor. Te pedimos hoy, Señor, que hagas ese favor, Señor, a la humanidad, que sanes, Señor, que pares ya, Señor, la muerte que ha llegado a este mundo, Señor. Ya han habido muchas muertes, Señor, en muy poco tiempo, mi Dios. Muertes, me atrevería yo a decir, Señor, tal vez innecesarias, pero que tú lo has permitido con un propósito. Pero hoy te pedimos, Dios, que pares ya, Señor, la mortandad. Te pedimos, Señor, también que suplas la necesidad de las personas, de las familias, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, Señor. Necesidades de alimentos, Señor. Necesidades de su alma, Señor. De su mente, mi Dios. Hay personas que están enfermando, Señor, en sus mentes. Leíamos, Señor, que un niño se suicidó, Señor, por el encierro, mi Dios. Y te pedimos, Dios, que guardes, por favor, Señor,
a las personas, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, Señor, y suplas para ellos cada necesidad. Que des sabiduría a los gobiernos, Señor, a los gobernantes, Señor, a los que están en puestos de decisión, Señor, que tengan acuerdos, Padre bendito, para poder solventar estas situaciones, Padre, que están afectando en gran manera la condición física, moral, almática, sentimental de todas las personas, Señor. Hoy te pedimos esta noche, Dios, que obres en todos aquellos, Señor, que tú has permitido que estén en esos cargos, Señor. Te pedimos, Señor, también por María Elena, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú le has dado un año más de vida, mi Dios. Y te pedimos que los años que vienen hacia adelante, Señor, sean llenos de tu bendición, de tu prosperidad, Señor, que sea sobreabundada en todo, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz y la gracia del Señor sean con todos y cada uno de ustedes. Dios dice Alica.